Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3 de la asignatura Geografía. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Yo soy Nadia Jiménez y el día de hoy nos acompaña la profesora Cayetana Brito López para presentarnos los contenidos de esta sesión. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Nadia. Me siento muy contenta de acompañarles nuevamente y de seguir contribuyendo con su aprendizaje a distancia. Recuerden que su participación es muy importante para que entre todas y todos alcancemos el propósito de esta sesión. Antes de comenzar, les recordamos que continuamos en situación de emergencia sanitaria, por lo que debemos lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, quedarnos en casa tanto como sea posible. Si hay necesidad de salir, usemos el cubrebocas correctamente y mantengamos la sana distancia. Así es, Nadia. Además, les aconsejamos aprovechar el tiempo para leer, estudiar y convivir con la familia. Esa es una muy buena sugerencia, maestra. Ahora sí, ¿listas y listos? ¡Comenzamos! El título de esta sesión es La diversidad cultural en mi localidad, convivencia y espacios interculturales. Nuestro propósito es reconocer la diversidad cultural como base para la convivencia intercultural en los contextos locales. Para lograrlo, es necesario identificar algunos conceptos esenciales, los cuales son cultura, diversidad cultural, multiculturalidad e interculturalidad. También reconoceremos algunos elementos característicos de ciertas manifestaciones culturales locales de nuestro país. ¿Qué te parecen los contenidos del día de hoy, Nadia? Maestra, me resultan de gran interés. Además, yo tengo algunas experiencias que les quiero compartir sobre la multiculturalidad en nuestro país. Sin duda, será una sesión muy enriquecedora. Muy bien, Nadia. Pero antes de eso, les recomendamos que, a lo largo de la sesión, realicen las anotaciones de las ideas y de la información que consideren que es más relevante. Anoten las dudas y, si tienen posibilidad, plantéenlas a sus maestras y o maestros. Para esta sesión, les recomendamos que tengan a la mano los siguientes materiales: cuaderno de notas, libro de texto, bolígrafo o lápiz. ¿Están todas y todos preparados? Muy bien, continuemos. Nadia, te veo muy pensativa. ¿Sucede algo? ¿Tienes alguna duda del tema que vamos a desarrollar en la sesión? No es nada, maestra. Solo que a partir de lo que nos explicaba acerca del tema de esta sesión, vino a mi mente una frase que leí hoy por la mañana de Rigoberta Menchú y decía lo siguiente: yo creo firmemente que el respeto a la diversidad es un pilar fundamental en la erradicación del racismo, la xenofobia y la intolerancia. Y me preguntaba cómo podemos evitar esas manifestaciones negativas como la discriminación, la marginación y la xenofobia. ¿Será posible? Lo que dice Rigoberta Menchú es totalmente cierto, ya que tanto en México como en otros países es común el rechazo a la diversidad cultural y el maltrato a quienes tienen una forma de pensar, vestir o hablar diferente. Y la clave para superar actitudes como la discriminación y la xenofobia es la convivencia intercultural. Por ejemplo, reconociendo y respetando todas las formas en que se manifiestan los elementos culturales de los grupos humanos dentro de la sociedad, empezando por aceptar la diversidad cultural local, es decir, convivir con respeto y en condiciones de igualdad con los diferentes grupos culturales presentes en la localidad y la entidad. Antes de entrar de lleno al tema, Nadia, ¿les puedes comentar a nuestras alumnas y alumnos que nos ven desde casa quién es Rigoberta Menchú? Claro que sí, maestra. Rigoberta Menchú Tum
es una activista guatemalteca de origen maya, cuya lucha por los derechos de los indígenas fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1992. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por la pobreza, la discriminación racial y la violencia. Para escapar de la represión, se refugió en México, en donde en 1983 publicó su autobiografía titulada Me llamo Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia. Cuando tengan oportunidad, investiguen un poco más acerca de esta gran mujer. Muy buena información, Nadia. Ahora, para entender un poco más las palabras de Rigoberta Menchú, vamos a precisar los siguientes conceptos. El término cultura se utiliza para designar al conjunto de modos de vida, creencias, valores, tradiciones, costumbres, lenguas, religión y manifestaciones artísticas de un grupo social que se van transformando a lo largo del tiempo. Esta transformación de la cultura puede ocurrir por distintos procesos, pero el más común es cuando la población migra y el ambiente cultural al que llega es diferente a lo conocido. Cada sociedad desarrolla a lo largo de la historia expresiones culturales que hacen diferentes a los grupos humanos. Estas manifestaciones culturales se expresan tanto de forma inmaterial, es decir, intangible, como la lengua, la música y la religión, como de manera material o tangible, como la arquitectura, el vestido, la gastronomía, la pintura, entre otros. A través de la diversidad cultural se pueden apreciar las diferentes expresiones culturales propias de un pueblo, país o región. ¡Qué interesante información, maestra! Ahora, para adentrarnos un poco más en este tema y empezar a marcar las diferencias entre los distintos conceptos, les invitamos a observar y escuchar el siguiente video. ¡Corre video! En la actualidad, la mayoría de los países son multiculturales, es decir, en sus territorios habitan diferentes grupos culturales. Por ejemplo, la multiculturalidad en Europa Occidental se debe, en parte, a la entrada de inmigrantes procedentes principalmente de África y Asia. Otras naciones son multiculturales desde sus orígenes, como México, Bolivia, India, Indonesia y una gran parte de las naciones africanas. Esa coexistencia de personas de diferente procedencia cultural en un mismo espacio no siempre es armoniosa, cuando se presentan actitudes de discriminación, racismo, marginación, exclusión y desigualdad. Ante ello, los países multiculturales impulsan procesos de interculturalidad. La interculturalidad promueve relaciones de igualdad entre individuos y culturas diferentes, una coexistencia con respeto, comunicación, confianza, reconocimiento recíproco, diálogo y debate, aprendizaje mutuo, cooperación, intercambio de saberes y experiencias, resolución pacífica de conflictos y consenso de las diferencias. El diálogo intercultural implica, entre otras cosas, que las personas estén dispuestas a relacionarse con quienes son diferentes a ellas. La interculturalidad fomenta la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, de los distintos grupos sociales, de la población inmigrante, de toda la humanidad. A través del respeto y el reconocimiento de las diferencias entre personas y culturas, la identidad individual y colectiva, los saberes y aportaciones de cada cultura, los derechos humanos, las normas de convivencia y la equidad de género. Una nación intercultural debe reconocer la multiculturalidad de su población y favorecer la interacción respetuosa en un marco legal de libertad, igualdad y equidad, es decir, basada en derechos. Sin embargo, en el mundo son pocos los países que han alcanzado avances significativos en el proceso de interculturalidad, como Canadá, Suiza y Australia, en donde ningún grupo cultural margina o asimila a otro, lo que fomenta la coexistencia armónica. No solo se trata de tolerar al otro o de reconocer las identidades culturales. También es necesario apreciar su carácter dinámico, sus diversas dimensiones y expresiones. Es decir, lograr el reconocimiento y la valoración de cada cultura.
Con la información del video, podemos empezar a establecer las diferencias entre los distintos conceptos. ¿Te diste cuenta de la diferencia, Nadia? Claro, maestra. La interculturalidad va más allá de tener en un solo lugar, región o país una diversidad de culturas. Implica además el reconocimiento y la interacción respetuosa e igualitaria entre personas y grupos sociales y culturas diferentes. Así es, Nadia, pero vamos por partes. Primero, nos vamos a referir a la multiculturalidad. Esta se define como la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan en la cultura, ya sea religiosa, lingüística, étnica o de género. México es una nación multicultural, ya que su población está compuesta principalmente por mestizos, 90%, indígenas, 9%, blancos, 0.9%, afroamericanos, 0.1%, inmigrantes libaneses, chinos, judíos, españoles, centroamericanos, entre otros. Es importante mencionar que en ocasiones la relación entre las culturas puede ser pacífica, pero también puede ser conflictiva, ya que pueden presentar enfrentamientos debido a las diferencias culturales, a la lucha por el dominio del territorio o por recursos naturales, lo que afecta notablemente la convivencia. Por lo tanto, la multiculturalidad no significa que los grupos que integran esa población se relacionen de manera cordial, pues todas y todos conocemos casos cercanos de discriminación. Es cierto, maestra. En una ocasión vi que le negaron la entrada a una persona a un centro comercial solo por sus rasgos indígenas. Sin duda, ese caso es un claro ejemplo de que en nuestro país, aunque es multicultural, no todas las personas aceptan las diferencias culturales y hay quienes no tratan con igualdad a los que son diferentes. Otro ejemplo muy común es poner apodos por el color de piel o por la forma de vestir. ¿O me equivoco, Nadia? Ese es un ejemplo típico. Ahora, para continuar con el tema, recordemos que la multiculturalidad y la interculturalidad son dos conceptos ligados entre sí. La interculturalidad es un proceso en el cual interactúan distintas culturas a través del entendimiento, los fines comunes y el respeto a las expresiones propias y ajenas. Para tenerlo muy claro, maestra, ¿cómo se debe dar la convivencia para que la interculturalidad esté presente? Deben existir relaciones de intercambio y comunicación igualitaria entre grupos culturales diferentes. No reconocer superioridad de una cultura sobre la otra, independientemente de que un grupo cultural sea más numeroso que otro. Una convivencia intercultural es aquella en la que todos los grupos culturales tienen una convivencia pacífica, se respetan sus derechos y valores y se reconocen como parte de un mismo espacio geográfico. Ahora entiendo, maestra, y recuerdo que leí una nota de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que se refería al concepto de interculturalidad como la construcción de relaciones equitativas entre personas, comunidades, países y culturas. Así es, en una sociedad intercultural no existe una cultura superior o hegemónica, ni la cultura de la población mayoritaria somete a la cultura de las minorías. Eso de que en una sociedad intercultural no existe una cultura superior es algo muy importante. Pero, maestra, ¿qué otras condiciones son necesarias para la convivencia intercultural? Muy bien.
de acuerdo con Andrea Imaginario, especialista en artes, literatura comparada e historia, existen principios expresados en un conjunto de valores y normas que orientan y regulan la convivencia intercultural. Entre ellos tenemos los siguientes. 1. El reconocimiento de la ciudadanía. 2. El reconocimiento del derecho a ejercer la identidad originaria de los pueblos. 3. El rechazo a las formas de imposición de la cultura hegemónica y marginación de las culturas minoritarias. Y 4. La comprensión de las culturas como fenómenos dinámicos. Estos valores y normas debemos practicarlos en nuestra vida cotidiana, pues como dice el refrán, el buen juez por su casa empieza. Así es, Nadia. Tenemos que comenzar a cambiar de manera gradual para favorecer los procesos de interculturalidad. De esa manera, disminuirán los conflictos y habrá un mayor enriquecimiento cultural de la sociedad. Iniciamos reconociendo y valorando lo local, las expresiones culturales que manifiesta la gente del lugar donde vivimos. Estoy de acuerdo, maestra. Por ejemplo, todos los días utilizamos palabras que tienen una procedencia indígena y considero que es muy valioso conocer su origen y significado. Tal es el caso del nombre de algunos lugares, como el de algunas alcaldías en la Ciudad de México, como Azcapotzalco, que proviene del náhuatl y significa en el hormiguero. Coyoacán, que significa lugar de coyotes. O Tlalpan, que significa lugar de tierra firme. Eso es cierto, Nadia. Tengamos presente que también algunos estados de nuestro país tienen nombres que provienen de lenguas originarias. Por ejemplo, Tlaxcala, que significa lugar de tortillas. Oaxaca significa en la nariz o punta de los guajes. O Coahuila, cuyo significado es víbora que vuela. Aunque también encontramos otras palabras como chocolate, que significa agua amarga. Temazcal significa baño de vapor. O mitote, que significa celebración o fiesta. Es importante seguir preservando estas palabras que sin duda son una herencia cultural de gran valor. El que sean parte de nuestro vocabulario es reflejo de la naturaleza multicultural de nuestro país. Sin duda, la herencia cultural de nuestros antepasados forma parte de los saberes ancestrales, que son el conjunto de conocimientos y valores transmitidos de generación en generación y que han contribuido en su desarrollo. Por ello, es importante fomentar su continuidad con ayuda de nuestros padres y abuelos. Por ejemplo, aquellos relacionados con la alimentación. Eso suena muy interesante, maestra. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esos saberes ancestrales? Un ejemplo es el uso de semillas y especias que tienen un gran valor nutrimental, como la chía, el amaranto, el cacao, el chile y la vainilla, entre otros muchos más. Dentro de esos saberes ancestrales, ¿se incluyen los remedios caseros basados en el uso de hierbas medicinales? Claro que sí. ¿Por qué lo preguntas, Nadia? Porque me acordé de que el otro día que me dolía el estómago por comer alimentos irritantes, mi abuelita me recomendó un té de 5 hierbas. Ya no las recuerdo todas, pero una era guachalalate y otra era árnica. ¿Y sí me funcionó? Exacto. Tú misma tienes ejemplos de lo importante que es reconocer y conservar esos saberes, que parten del conocimiento del entorno cercano, de los recursos naturales que se tienen en la localidad y que luego trascienden a otros sitios y que se transmiten de generación a generación.
Por eso es valioso escuchar a los adultos mayores. Muchos de esos conocimientos provienen de las culturas prehispánicas. ¿Qué les parece si para reconocer elementos característicos de algunas culturas locales compartimos la siguiente información? ¿Sabían que una de las tradiciones más significativas del estado de Oaxaca es la Guelaguetza? Es una hermosa fiesta de color, sabor y tradición. Se celebra el tercer lunes del mes de julio en honor a la Virgen del Carmen y es uno de los eventos más representativos del folclore mexicano. Además, la ceremonia de origen prehispánico de los voladores de Papantla, en Veracruz, está asociada con la fertilidad y consiste en 4 danzantes que representan los puntos cardinales y que a ritmo de un tambor y flauta se tiran a más de 20 metros de altura, atados de los pies con una soga. Otro ejemplo de las tradiciones locales es la danza de los matlachines o matachines, que proviene de la época prehispánica, en la que nuestros antepasados pedían por una cosecha abundante. Es muy popular la que se realiza en Apodaca, Nuevo León, aunque también se lleva a cabo en otros estados como Zacatecas y San Luis Potosí. Por último, mencionaré otra tradición muy importante en el estado de Chiapas, la danza de los parachicos. El aspecto más llamativo de esta fiesta son los bailarines vestidos con chales bordados, zarapes, cintas de colores y máscaras de madera. Además, portan sonajas llamadas chinchines, que tocan durante las danzas. Maestra, me sorprende mucho la gran variedad de elementos culturales que tiene nuestro país. Y cada uno es muy importante a nivel local, regional y nacional. Sin duda, nuestro país tiene riqueza cultural inimaginable. Es tarea de todas y todos seguir practicando cada uno de los usos y costumbres culturales heredados por nuestros ancestros y pasarlos de generación en generación. Y sobre todo, respetar las tradiciones y costumbres de las personas y culturas que coexisten en nuestro país, en nuestra entidad y en nuestro entorno cercano. Tratarlos con igualdad y respetar sus derechos. Estamos por concluir nuestra sesión, pero antes quiero invitar a las alumnas y alumnos que nos acompañan desde casa a que resuelvan el siguiente reto. Investiguen con sus abuelos, tíos, madre, padre o amigos de la familia los grupos culturales de su localidad y la forma en la que se relacionan, es decir, cómo conviven entre ellos. Redacten en su cuaderno todas las ideas que les hayan compartido y cuando sea posible, comenten sus conclusiones con sus compañeros y compañeras y docentes. Además, con lo que aprendimos en esta sesión, reflexionen nuevamente en las preguntas planteadas al inicio. ¿Cómo podemos evitar las manifestaciones negativas como la discriminación, la marginación y la xenofobia? ¿Será posible? Respóndanlas en su cuaderno. Para concluir esta sesión, debemos tener presente que el término cultura se utiliza para designar al conjunto de modos de vida, creencias, valores, tradiciones, costumbres, lengua, religión y grados de desarrollo artístico que se van transformando a lo largo del tiempo. Todas las personas compartimos rasgos que nos hacen similares, pero a la vez cada una y cada uno de nosotros tiene características que nos hacen ser únicos. Por ejemplo, la forma de ver el mundo o cosmovisión, el idioma, las tradiciones y las costumbres, así como la música. La cultura nos da identidad. Ninguna cultura es mejor que otra, ya que todas son valiosas y todas nos aportan saberes importantes. Por ello, es necesario que convivamos con respeto y sigamos fomentando valores como la igualdad, la equidad
y la aceptación a las diferencias culturales. Recuerden que esta información la pueden consultar también en sus libros de texto y en libros de Conalitec. Si quieren investigar un poco más sobre el contenido desarrollado, consulten las páginas web de las siguientes instituciones: Secretaría de Cultura, Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Nos despedimos con una frase de Martin Luther King, quien fue defensor de la igualdad y de los derechos civiles de los afrodescendientes y ganador del Premio Nobel de la Paz en 1964. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir en el maravilloso mundo de la geografía. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima!